un tema sobre, eh, tuvimos también un tema relacionado con esa definición que se ha dado siempre en Shensta de los tres puntos de contacto. El padre Kentenich como uno de los tres puntos de contacto. Bueno, algunos de ustedes tal vez participó en esos talleres, en esos encuentros. Y en esta oportunidad queremos darle hacer una presentación en torno al tema del carisma. ¿No? El carisma, pero cómo lo ve el padre Kentenich, cómo lo encuentro yo o lo he encontrado yo en algunos de sus escritos, ¿ah? Eh, tanto cuanto se puede decir. ¿Ya? Ese va a ser el tema de estas dos sesiones, ¿no? El tema del carisma según el padre Kentenich, ¿no? Hay muchos de nosotros, hay un libro del padre Rafael Fernández que habla sobre el carisma de Schoenstatt. Es él que analiza eso e interpreta. ¿M? Analiza a Schoenstatt en lo que lo conoce, lo ha escrito el padre, y dice, este es el carisma de Schoenstatt, todo bien. También existe un libro muy desarrollado, muy analizado, muy estudiado, que es un estudio de la hermana Elizabeth, que es Virginia Parodi, que hizo un doctorado sobre el tema fundadores. Y también presenta por así decirlo, una definición de lo que es el carisma de Schoenstatt. ¿No? En este caso, más bien, la intención es poner al padre fundador hablando sobre el carisma tanto cuanto él, de acuerdo a los textos que yo tuve acceso, lo menciona, lo presenta y no podría decir yo que lo define porque no aparecen los textos. En todo caso, de eso se trata. ¿Mm? Les queda más o menos claro, es el tema del carisma de Schoenstatt de acuerdo a lo que aparece en los textos que yo tuve acceso, para decirlo en forma muy sencilla. No pretendo hacer algo acabado y decir, esto es el carisma según el Padre Kente, porque no sé si alguien lo podrá decir, pero todos nosotros en cuanto al estudio podemos llegar a determinadas conclusiones, evidentemente, sobre lo que él nos va dejando en sus escritos. Bueno, con esa introducción, lo que nosotros pensamos en nuestro equipo de formación es que los textos que a ustedes les enviamos dos textos, ¿se acuerdan? Augusto, tengo entendido que enviaste dos textos. Uno de ellos se refiere a eh, unos trozos sacados de la Constitución dogmática Lumen Gentium del Vaticano II. ¿Ya? Y el otro texto es un pequeño texto del padre fundador que habla sobre el tema carisma en una perspectiva muy concreta. O sea, ahora nosotros vamos a invitarle a ustedes, como siempre los invitamos, a formar grupos y en esos grupos hacer un primer intercambio y saber discernir entre ustedes, a partir de esos textos, algunos elementos de lo que puede ser el carisma. ¿Estamos de acuerdo? Los queremos poner a trabajar a ustedes, primero, en base a esos dos textos, que son, en el fondo, dos páginas, ¿ya? Que supone que ustedes lo leyeron en su oportunidad, ¿ya? Y, y bueno, en los grupos después, la idea es que cada uno de ustedes pueda hacer un poco de secretariado, resumir brevemente, para que cada grupo, llegado después el momento, al cerrar la sesión, pueda presentar ese resumen, ¿ya? Me tiene que compartir, ¿cómo se llama? Pantalla, a gusto para poner las preguntas. Eh, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano para saber si están de acuerdo. Se trata de un taller para conversar en los grupos sobre los textos que ustedes recibieron y llegar a una determinada conclusión a partir de esos textos que ilumine el tema carisma. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, parece que todos están de vuelta. Vamos a entonces a hacer Entonces, una vuelta. Vamos a hacer una vuelta. Les pido que por favor no abran los micrófonos eh, solo cuando tengan necesidad de hablar, porque si no se produce ruidos intermedios. Voy a cerrarlos a todos. Em, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 2 minutos a 3 minutos máximo por cada grupo que
que alguien nos pudiera conversar lo que pudieron intercambiar en el momento de trabajo de grupo. Tal vez el tiempo, o les faltó tiempo, pero no podríamos hacerlo más largo, si no estamos hasta muy tarde. Entonces, em, ¿quién era el grupo uno? Bueno, no sé, no sé si ustedes sabían cuál era el grupo uno. ¿Quién era el grupo uno? El Em, grupo uno estaba Cecilia Medina, Ricardo, Rosana y Beatriz. ya, ¿y qué podrían decirnos de lo conversado? Mira, hablamos bastante, encontramos que los textos como que nos costaron leerlo. Eh, en general se habló de que entendíamos por carisma un servicio, un regalo que las personas recibían para ponerlo al servicio de la comunidad. Y que en el primer texto como que era más fácil porque ahí se hablaban de los dones del Espíritu Santo que eran muy específicos y que son más conocidos por todos nosotros. Pero con respecto al segundo texto, eh, no pudimos aclarar mucho eh, qué es lo que era en realidad el carisma de nuestro padre. O sea, porque eh, como tenía tantos dones, nos costaba cuál era eh, eh, descifrar lo que realmente nosotros entendemos por su carisma. Y no hubo mucho acuerdo, habían opiniones que tenían mucho, eh, que era el apostolado. Se dijo que bueno, que era, ¿no es cierto?, el hombre libre. eh, eso era, eso es lo que conversamos, digamos. Eh, yo quisiera Gracias, María aclarar, Eugenia. yo Ah, quisiera perdón. aclarar una cosa. Se trata solamente de referirse al texto que aparece ahí del padre Kenton, no lo que nosotros creemos que es su carisma. Todos Ya, nosotros tenemos una posibilidad de decir, yo creo que este es el carisma de Schoenstatt o estos son los carismas del padre Kenton. No. ¿Qué dice ese texto sobre eso? Punto. ya, Y si no pudimos sacar nada de ese texto, no importa, no pasa nada. perfecto. Ya, gracias, María Eugenia. Vamos al segundo grupo, de grupo 2, que podría, tienen que activar el micrófono para hablar la persona que vaya a hablar. Ana, si estás por ahí, que hizo resumen. ¿Qué Ana será? ¿Ana Suárez? ¿Ana Rodríguez? ¿Ana Toledo? Ana, que se encuentra en Miami, no, no noté. ¿Ana Cenizo? ¿Ana Cenizo? Miami, Yo estoy en México. Ah, en perdón, México. México, perdón por el calor, me fui. Habemos de 4 países por el momento. En ese grupo Eso era de México. de Monterrey, Entonces, México. Muy Ujú. bien, Ana, por A favor. hola sus Ana. órdenes. Bueno, Va hablamos a resumir. del primer texto, lo que, así resumido, lo que pudimos sacar, que habla del carisma, que es una conjunción de dos partes. Una cosa son los regalos que da el Espíritu Santo a una persona, a un grupo que forma ese carisma, y el otro grupo son las personas que formamos la iglesia, que nos sentimos llamados por ese carisma y lo aceptamos y lo queremos hacer vida. Así, en resumida. Sandra, ¿tú el siguiente para compartir las respuestas? Sandra Oh, Monte. va No, yo. no, no, pero ¿no notaste vos lo que, porque habló Cristina y eso, o no es, si quiere hablar para no... No, la segunda fue que me fui, que me hablaron. Es que acá todavía es temprano, entonces llegó el de la tintorería. Ay, perdón. No, está Noé por ahí, Cristina, María Eugenia, las chicas que estaban en Sandy, el grupo.
Sandra, lee lo que tú tenías escrito, que fue lo que compartimos. Es que no, tengo un montón de hojas. Cristina no está Pero por ahí o no, es alguien que me Anotamos. puede resumir para no. En sí lo que hablamos fue de la obediencia del padre, de la peligrosidad que presentaba el carisma de Schoenstatt por la difusión que se estaba haciendo muy rápida para la época, eh, de cómo cuando uno es llamado tiene que también aceptar a la autoridad más allá del cuestionamiento que pueda presentar la iglesia, porque la primera pregunta era más a lo que se refiere, que yo me fui a la parte doctrinal, yo me fui a la parte legal, era más a la parte doctrinal de la Lumen Gentium, que viene a ser lo que fue el Vaticano II, y en la segunda pregunta no había algo específico que el padre dijera, esto viene a ser el carisma de Schoenstatt, si bien se habló en el grupo de qué era el carisma, de cómo lo veíamos cada una de acuerdo a la formación o cómo lo sentimos, sino que era más bien de las respuestas que el padre dio al llamado que tenía dentro de la iglesia, más allá de que no coincidiera con lo que le estaban solicitando en ese momento. Pero era una forma de mostrar que no era algo personal, un llamado personal de él, sino que era una llamada al Espíritu Santo. Eso, muchas gracias, Sandra. Estupendo. Grupo 3. gracias, Sandra. Vamos, grupo 3, sí. El grupo 3. La verdad es que utilizamos más tiempo en la primera pregunta que en la segunda. La primera, entendemos por carisma como un regalo de dones que recibimos todos del Espíritu de la verdad, que despierta y sostiene el discernimiento. Estos dones nos son dados según Él lo quiere, para descubrir nuestro ideal personal bajo el cuidado maternal de María. Todo esto en pro de la renovación y edificación de la iglesia. Eso con respecto a la pregunta uno. Acá tuvimos menos tiempo, pero conseguimos lo siguiente. En el segundo texto concluimos que se malinterpreta a nuestro padre fundador en el sentido de que se habla de preeminencia del carisma sobre la jerarquía eclesial y por ese motivo querían apartarlo a como diera lugar. No alcanzamos mucho a ver la segunda. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Ana. ¿De dónde es usted? De Bellavista, Santiago. Bella Vista. El grupo 4. Grupo 4. Augusto, yo voy a hablar, pero la verdad es que me gustaría que complementaran las demás personas del grupo. Dijimos con respecto a la primera pregunta que un carisma es un don, una forma de ser que atrae e influye en los que lo rodean, ya sea en la comunidad o en las demás personas, y que existen diversidad de carismas según la misión que tiene cada cual. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que nosotros nos fuimos por otro lado, no con lo en relación a lo del texto, sino que hablamos más bien del padre, de cómo él era y que su carisma, o sea, que en el, bueno, lo que puedo agregar yo, estoy de acuerdo con la persona de Bellavista que dijo que los problemas eran en relación a que el padre tuvo su opinión, su idea eh, diferente y no una desobediencia a la jerarquía como ellos quisieron hacer pasar, sino que fue que él quiso hacer notar eh, que el carisma de Schoenstatt tenía que ver más eh, con una diferencia de ideas, pero no con ser desobediente, y eso fue lo que pasó en el fondo, fue el resultado que por eso tuvo los problemas que tuvo, pero eso lo agrego yo, no se habló en el grupo. Muchas Eso gracias, podría María Isabel. Gracias, Muchas María Isabel. gracias. decir. Estupendo. Grupo 5. Hola, Perdonen que seamos, porque no estoy tenemos poco segura si tiempo. éramos el 5, pero No estábamos. importa, escuchamos. Mira, en la primera pregunta
qué es lo que constituye, dice, es un texto sacado de la Constitución del Concilio Vaticano II, cuando el Espíritu Santo entrega sus dones como un carisma especial y particular a cada uno, recibiéndolos y adaptando y entregarlos también al servicio de la iglesia. Eso es lo que concluimos nosotros como grupo. Y estábamos leyendo el segundo texto cuando se nos acabaron los minutos, los segundos. Está bien. Llegamos hasta ahí. Eso. Bueno, muchas gracias de Copiapó usted, ¿sí? Sí, Sí, sí. queda. Bienvenida. Grupo 6, 7, grupo El 7. 6, el Seis. Bueno, el 6. 6, ya, 6 primero. vamos al 6. Ay, no nos falten. Nosotros, respecto del texto de la Lumen Gentium, con la primera pregunta, es importante que cada uno acepte libremente lo que el Espíritu Santo le está soplando, respecto a lo que vemos de en qué sentido se habla de carisma. También que cada carisma es una obra iluminada por el Espíritu Santo y discierne de acuerdo a la fe. Y el Espíritu Santo nos educa a través de la vida a ser fieles y obedientes, a modo de carisma. También hablamos que Schoenstatt es una obra divina y que Dios lo tenía pensado y fue el Espíritu Santo el que le sopló al padre Kentenich que tenía que fundar Schoenstatt. Y también que cada carisma aporta a la iglesia para hacerla un todo completo. O sea que cada carisma es muy importante. Y expresiones que se equiparan o hacen más comprensible el término carisma en este texto, creencia, discernimiento sobrenatural, acuerdo universal y emprender diversas tareas para la renovación de la iglesia. Respecto del texto de la carta al padre Turovsky, no nos pusimos muy de acuerdo en cómo enfrentar las preguntas y también empezamos a hablar de qué es lo que cada uno pensaba que era el carisma y no nos fuimos directamente al texto. Entonces, por ahí no pudimos sacar muchas conclusiones. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, señora Carola. Car- Grupo Yo soy 7. del Valle de María. Ay, grupo 7. Acá, estoy aquí. Angélica. Sí, nuestro grupo también como que bueno, primero saludarlo a todos y esperar que el Espíritu Santo sople para que pueda interpretar al grupo el que nos tocó a nosotros compartir. Claro, igual como que se complicó un poco como buscar dónde estaba nos quedamos más, me quedé más con la primera, Ya, grupo Mm. 8. Grupo 8. Al agua. Grupo 9, entonces. Así. Ya, el grupo 9, nosotros hablamos de manera general, no nos centramos en las preguntas propiamente tales. Consideramos que todos tenemos un talento que Dios nos ha dado y que debemos cultivar para ayudarnos y ayudar a la iglesia. Este potencial apunta a ir perfeccionando este don que me asignaron por el Espíritu Santo. Creemos que el ideal personal nos ayuda en esto y que no es fácil perfeccionarlo, a veces toma toda la vida encontrar cuál es mi talento. También escuchando las voces del tiempo, como decían. El talento, eh, lo- este talento obviamente asume una misión y como se dice, el que tiene una misión ha de cumplirla. La importancia de la obediencia que nos demostró con su vida Segundo y acciones el Padre es que creemos que este llamado es hoy y tengo que reconocer que este talento que a mí se me asignó, tengo que aplicarlo hoy. ¿Dónde es lo que yo debo ir perfeccionando de entregarlo a la comunidad donde me toque, en el trabajo, en la casa? Eso. Gracias, señora Cintia y don Muchas Willy. gracias. Acá está Eh, el grupo número 8, perdón que no podía ya, conectar el micrófono. ya, perfecto. Lo escuchamos. Bueno, del primer texto,
conversamos que se habla del carisma como un don, como una gracia del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo reparte sus dones a cada uno según Él quiere. Hicimos este nexo con el segundo texto, ¿no? Donde se habla que el Padre dice que todo el movimiento surgió de la divina providencia. Y ahí hacemos como el don del Espíritu Santo, el nexo y del carisma que nos entrega el Espíritu Santo. También hablamos de que estos carismas se nos multiplican eh, según el parecer del Espíritu Santo y que claramente el padre Kentenich tenía un carisma muy grande, sin que se mencione cuál era, ¿no? Pero eso lo ponía en jaque porque se pensaba que lo seguían más a él por este don tan carismático que tenía, más que las reglas de la misma iglesia. Y eso fue lo que logramos concluir. Se nos cortó el tiempo antes de poder profundizar un poco más. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cote. Cote. ¿De Sí, de dónde? ¿De Iquique, dónde? De Iquique, del norte. Estaba feo el de tiempo por allá, Santuario parece. Asís de María. Sí. Ya, y entonces del grupo 10, ¿qué nos queda? ¿Alguien del grupo 10? Parece que no. Padre, le sugiero que pasemos a la otra parte. Bien, eso, Pero déjenme, compartir. ahora debería poder. Vamos a escuchar ahora la charla del padre Iván sobre el tema, eh, donde me imagino que voy a ir a tomar algunas cosas de las que ustedes han señalado. Fíjese que para el poco tiempo que tuvieron me parece muy bueno el trabajo que hicieron, o sea, me parece contundente los aportes de los grupos. Este, ¿Cómo está el compartir ahí? No, Ya, ahí, ya. pero tiene que Es, abrir el Power, padre, lo abrí ya, ¿no? pero se muestra su directorio. Ah, ¿no se muestra? No, se muestra su directorio. Ya, Debe espérate. estar un poco en diferido. Capaz que el padre lo está viendo abierto, pero nosotros no todavía. Sí. eh, Vamos a verlo. ¿Dónde tengo que ver? Está eso viéndose ahí, ¿no? Está viéndose el directorio, Yo ya cliqué aquí en donde dice carisma es según Schoenstatt. apriétele dos veces. El- Padre, disculpe, cuando le pone que quiere compartir, tiene usted que escoger la ventana que quiere compartir. En este caso, su PowerPoint ya abierto, Ajá. porque su computadora tiene varias ventanas abiertas y el compartir del Zoom no sabe cuál quiere compartir usted, así que comparte la última que vio. mm, Entonces, elija nada más cuál quiere compartir. Ya. Entonces dejo esta de aquí. No sé. No, ya no comparto. Salió. A ver, Compartir. Ahí. ahora sí. Ahí, Muy bien. Padre, acuérdese abajo en el taloncito. Ya. La tacita. Ahí está, perfecto. Perfecto, padre. Muy bien. Bueno, queridos miembros de la familia de Schoenstatt y amigos, eh, lo que queremos es lo que yo dije al comienzo, el carisma de Schoenstatt según el padre Kentenich.
ustedes en los grupos hablaron del carisma del padre fundador o de Schoenstatt desde sus perspectivas. Todo bien, es fantástico, cada uno de nosotros tiene su opinión. Puede formársela a partir de la vivencia de Schoenstatt y a través de todo lo que hemos estudiado. Hay un libro, ya lo mencioné, del padre Rafael Fernández, que habla sobre el carisma de Schoenstatt. Y así hay muchas, a lo largo de la historia, muchas aproximaciones. Lo que interesa acá es a partir de los textos eh, hacer una aproximación a lo que él mismo desarrolló y una breve comparación con la comprensión actual del carisma. Las preguntas del trabajo que ustedes presentaron querían, en el fondo, poner el ambiente sobre este tema. Evidentemente el tiempo era muy corto, pero había que leer los textos a veces, como se los enviamos con tiempo. Tal vez alguno u otro de ustedes lo pudo hacer y ya darse cuenta de que en ellos se hablaba algo sobre el tema carisma. Y lo que yo quiero desarrollar es una introducción general a este tema, el tema carisma en el padre fundador, cuál es la motivación, el origen de lo que más o menos él habla sobre este tema, y la concepción de carisma en la época del padre fundador. El aporte de la lectura de los textos del Lumen Gentium, Vaticano II, y la carta del padre Kentenich al padre Turoski, por un lado, lo que ustedes dijeron. Ahí en la Lumen Gentium aparece que carisma es un don del Espíritu Santo que distribuye a quien Él quiere y que está pensado para ayudar a los demás, ayudar a los demás, ¿no? Y una cosa que ustedes no, claro, no se dieron cuenta, pero que es importante para el tema del padre fundador, es que al inicio habla de que el Espíritu Santo guía a la iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y ministerio, la enriquece, y después dice, y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. O sea, el mismo Espíritu Santo distribuye los dones porque los carismas son dones del Espíritu Santo, como algunos de ustedes lo dijeron, pero hay dones carismáticos y hay dones jerárquicos. Y es uno, el mismo Espíritu Santo que da dones jerárquicos para que la jerarquía dirija a la iglesia y carismáticos. Bueno, eso quería subrayar. Y en el texto el padre Kentenich no habla sobre carisma, pero sí aparece la palabra carisma, porque en el texto aparece ahí que él, de alguna manera, le achacan que porque tiene un carisma no obedece, ¿ya? Y él solamente quiere hacer ver que uno diría en el texto aparece como una oposición entre carismático y jerarquía. Bueno, el tema carisma creo que nos interesa a todos. Y el padre Kentenich, entonces, a partir del año 51, por diferentes situaciones, desarrolla el tema del carisma o se refiere al carisma, se refiere a misión carismática, se refiere a carismático, porque a partir de las visitaciones surge este tema, tal como el texto que les aparece a ustedes ahí que les entregué del año 52. O sea, lo acusan a él de no obedecer a la autoridad porque se cree un carismático. Eso es el resumen de ese texto. Por lo tanto, en lo que yo he estudiado no se encuentra en los textos estudiados una definición de lo que el padre Kentenich entiende por el carisma de Schoenstatt. Pero sí hay muchas aproximaciones porque habla de misión carismática y cosas por el estilo. Y me interesa en esta presentación mía, especialmente en la segunda, no ahora, en el día miércoles 9 de julio, hacer una comparación de los tratados con la teología sobre el carisma que se desarrolló a partir del Vaticano II. Una primera aproximación es el texto que ustedes recibieron de la Lumen Gentium. El tema carisma, motivación, origen en el padre fundador. El padre Kentenich se refiere al tema carisma por dos razones, principalmente. Para destacarlo positivamente
o para corregir una falsa aplicación del tema carisma a su persona o a Shenstone. O sea, hay algunos textos que hablan del carisma que tiene Shenstone y que es muy positivo. ¿Ah? Y a veces esa referencia tiene que ver con algunos textos o presentaciones que han tenido colaboradores cercanos de él. Yo no traté de conseguirme esos textos, hice todo hace mucho tiempo que ando detrás de ellos, que son dos textos, uno de un padre Mühlweyer y otro del padre Menningen, en donde esos padres escriben o presentan algo sobre Schoenstatt como carisma y el carisma de Schoenstatt, y que el padre Kentenich hace referencia a esos textos, primero para acentuar positivamente, o sea, diciendo esto que dice tal padre es muy importante para nosotros, eso es lo que entendemos por carisma, y otro texto es para corregir a personas que interpretan mal lo que el padre Benningen habría dicho sobre el carisma de Schoenstatt. Bueno, entonces son dos motivaciones. Una, esta postura de aprobación que les digo yo, donde el padre Kentenich dice en un texto cuando le escribe al padre Menningen, refiriéndose a lo que el padre Mühlweyer habría dicho sobre el carisma de Schoenstatt, y él dice lo siguiente que está en parte escrito ahí. El padre Mühlweyer explicó con detalle el carisma que Dios nos ha regalado y al que debemos permanecer fieles, cueste lo que cueste. En la obediencia a nuestra misión reside nuestra grandeza, no en nuestra propia actuación. Cuanto más se derrumba el esfuerzo humano, más entran en juego el maestro y la maestra de la obra. Llevan a cabo sus intenciones victoriosamente. O sea, en esa, ¿cómo se llama? En esa referencia que hace el padre Kentenich en la carta al padre Menningen sobre lo que el padre Mühlweyer hubiera explicado sobre el carisma de Schoenstatt, el padre está totalmente de acuerdo. Pero yo no tengo el texto del padre Mühlweyer. Ninguno de nosotros lo tiene. Queda una tarea complementaria para acceder a estudiar los textos de esos colaboradores del padre. La segunda postura del padre Kentenich es de rechazo a, a, una, a personas que decían que él se afirmaba en su carisma para estar por encima de la autoridad jerárquica, que fue el texto que ustedes recibieron. El padre Kentenich, desde el año 52 hasta el año 65, se encuentran escritos donde él se está defendiendo, ¿ya?, de personas que dicen que él es un carismático y que por eso no obedece, que porque tiene un carisma, ¿entienden? Y entonces, en ese sentido, es interesante porque la motivación para hablar de carisma del Padre no es para explicarnos a nosotros, este es el carisma, este es nuestro carisma, esto es lo que significa, qué sé yo, que también aparece en otras oportunidades, pero es para decir, no, ellos están achacándome a mí un carisma para yo ponerme por encima de la autoridad. Y ahí está esa carta del año 65. Vean ustedes, ¿sí?, que el padre hasta el año 65 escribe defendiéndose de estas imputaciones que le hacían especialmente los padres palotinos superiores sobre esa falta de obediencia de él por creerse un, un carismático. Y por eso en esa carta él dice con toda claridad que en toda mi vida nunca me ha atribuido un carisma personal y más que nunca, nunca he soñado con él y mucho menos he contado con él. Es difícil entender cómo este cuento de hadas puede ser difundido y que incluso habría obligado a mis seguidores a esto. Es exactamente lo contrario. En innumerables ocasiones he confesado públicamente que no tengo más fuentes de conocimiento del plan de Dios
que las comunes y accesibles a todo el mundo en cualquier momento. Entonces, estimados amigos, amigas, el padre Kenton se defiende, ¿no es cierto?, de que le imputen a él que por creerse un carismático, por tener un determinado carisma, él no le obedece a nadie, porque justamente los detractores de él usaron esa teoría para atacarlo. ¿Cuál es la concepción de carisma que existía en esa época? ¿Por qué el padre Kenton se defiende de esta imputación? Lo que ustedes dijeron ahí es exactamente lo que todos entendemos. Entendemos en general carisma como el don que confiere el Espíritu Santo a alguien para la construcción de la iglesia. Y el que más utiliza la palabra carisma en la Escritura es San Pablo. En el Nuevo Testamento aparece 17 veces la palabra carisma, de las cuales 16 están en los escritos de San Pablo. Y San Pablo hace 4 listas de carismas. Las listas contienen un total de 20 carismas diferentes, pero estas no pretenden ser exhaustivas. Hay muchos más carismas. Mientras unos son dones que capacitan para ejercer ciertos oficios, otros son extraordinarios. Tal como dice la Lumen Gentium. La Lumen Gentium habla de eso justamente, ¿no es cierto? Estos carismas, ya sean los más destacados o los más sencillos y ampliamente difundidos, deben recibirse con acción de gracias y consuelo, porque están llamados a servir a los demás, ¿no? ¿Y cuál era la concepción de carisma que había en esa época? El padre Kentenich asume la concepción de carisma como se conocía en la teología de Santo Tomás, que él la definió como gracia gratis data, o sea, como una gracia carismática. Y siempre existieron en ese sentido eh, dos formas de entender el carisma, o sea, son dos elementos que conjugan los dones que se reciben. Esto de gracia gratis datum, data, también se puede decir donum gratis data, o sea, don carismático, gracia carismática, don carismático. El padre Kente utiliza más la palabra don, es un don carismático. Pero también existe en la doctrina de la gracia esa otra dimensión que es importante, que es la gracia entendida como gracia gratum faciens, ¿no es cierto? Que tiene una dimensión y esa gracia la recibimos todos desde el bautismo y la recibimos en cada Eucaristía que la va acrecentando en nosotros. Es la gracia santificante y que está llamada a la perfección, a perfeccionarnos, ¿ya? Y con los dones del Espíritu Santo eso se puede acrecentar en forma extraordinaria, pero es la gracia básica y fundamental para nuestra santificación. Y la gracia carismática, que es otra gracia, está al servicio de esa gracia santificante, ¿ya? Gracia santificante que podemos perder con el pecado, ¿ya? Pero eh, la gracia carismática no. O sea, un carismático puede estar en pecado mortal y mantiene su carisma, ¿ya? Pero pierde la gracia santificante. No sé si estoy hablando muy complicado, pero es importante saber que esa era la concepción que había y que se mantiene hasta hoy, pero que el Vaticano II la amplió y la amplificó en forma más sencilla y generalizada, ¿no? Porque, y yo creo que aquí viene el tema, digamos, del padre fundador, que el padre Kentenich, apoyado en San Pablo, aplica a la fe esta diferencia entre gracia carismática y gracia santificante. Nosotros con el bautismo recibimos la gracia de la fe. Esa es la gracia santificante. Recibimos la gracia de la fe.
que se va desarrollando en la medida que nosotros la vamos cultivando a través de la oración, de los sacramentos y todo eso se va desarrollando, fortaleciendo y creciendo. Por eso, la gracia santificante es la raíz de toda nuestra santidad. Ahora, los dones extraordinarios que recibimos, las gracias carismáticas que recibimos, los dones, van a ayudar esta gracia carismática. Y por eso el Padre dice, la fe que recibimos en el bautismo, a través de la gracia santificante, la gracia del, del bautismo, del sacramento, esa gracia, a través del carisma que tenemos en Schoenstatt, y en ese sentido el padre Kentenich habla de que la fe práctica en la Divina Providencia es un carisma. ¿En qué sentido? Que es una gracia extraordinaria que recibimos para ayudarnos a crecer en la fe, proyectar nuestra fe y consolidar nuestra fe. Está al servicio de eso. Porque aunque es importante establecer la diferencia entre esos dos dones, es también importante recalcar que la plenitud de la gracia se da en la unión de ambas. Esta independencia del carisma a causa de su función al servicio de la Iglesia lleva a afirmar que hay un origen carismático de los ministerios institucionales. Pero ese es otra, en el sentido de lo que ustedes muchas veces, de los grupos que hablaron, de que recibían un determinado don para desarrollar un servicio a los demás. Y en el contexto de las acusaciones de poner el carisma sobre la autoridad, el padre Kentenich insiste sobre todo que Schoenstatt es producto de la fe en la divina providencia y no de un carisma, a pesar de que la fe práctica en la divina providencia él la define como un carisma de Schoenstatt, en cuanto que es una gracia que recibimos, un don que recibimos para aumentar, fortalecer, proyectar nuestra propia fe, la fe que hemos recibido en el bautismo, la esperanza, las virtudes teologales. Entonces, en ese sentido, como San Pablo entendía los carismas como unos carismas extraordinarios, el carisma de profecía, el carisma de curación, el carisma de hablar en lenguas. Existen 20 definiciones de carismas en San Pablo. El padre Kentenich decía, yo no tengo esos carismas, ¿entienden? Yo no recibí esos carismas extraordinarios, en ese sentido como se hablaba ahí. ¿Eh? Y por eso él se defiende para decir, yo nunca he dicho que soy un carismático, eh, sino que todo ha sido producto de la fe práctica en la divina providencia. Él se defiende de una determinada concepción de carisma que es estrecha, es correcta, pero que al implicarlo a él o al acusarlo a él de que ese carisma y al sentirse carismático no aceptaba la autoridad. ¿Me entienden? Él quiere diferenciarse de una concepción de carisma que lo hace a él efectivamente eh, ser acusado por aquellos detractores de él de no ser una persona obediente. Y por eso mismo él no habla de carisma en el sentido que nosotros hemos estado hablando hasta ahora, pero sí habla de misión carismática, habla de otros elementos del carisma que son importantes para nosotros y que podemos ver en el segundo momento de nuestro taller. Les dejo esta cita del padre que dice sobre uno de los padres dirigentes alemanes de esa época, Palotino, y dice él, entonces, sin ningún intento de prueba, el padre Köster levanta la grave acusación que yo habría obligado como carismático
con autoridad exclusiva y exento de obediencia a los superiores, sumisión total. Él esa frase la pone en latín. ¿Y a quién le está escribiendo él? ¿Y en qué fecha? Fíjense ustedes. Es el padre Kentenich escribiéndole al cardenal Ottaviani. ¿Quién era el cardenal Ottaviani? Era el prefecto del Santo Oficio y le está escribiendo el 15 de agosto del año 65, o sea, un mes antes de que él llegue a Roma. Ustedes se acuerdan que el 15 de septiembre recibe el telegrama y el 17 de septiembre está en Roma y comienza todo, ¿no? La liberación del padre, pero con una tensión muy grande. Imagínense usted, el 65, él se está defendiendo de que lo acusan de que es un carismático y que por ser carismático exige autoridad exclusiva y sumisión total. ¿Me entienden por qué entonces el padre no habla de él, de su carisma, o yo soy el que tengo carisma, o este es el carisma de Schoenstatt? Porque significaba una situación difícil para él, ¿ya? Entonces, mi querida familia de Schoenstatt, así de todos lados donde están ustedes, eh, la idea mía es fundamentalmente poner esta dimensión de, porque lo que estamos viendo es cómo el padre habla del tema carisma. Entonces, esta primera aproximación a este tema es para manifestar esas dos cosas. Primero, que él positivamente sabe que tenemos un carisma, pero que él tiene que defenderse de una interpretación que hacen negativa del carisma, porque a través de esa interpretación negativa lo acusan a él de ser desobediente y de no aceptar la autoridad. Ese sería en el fondo el cierre, ¿no es cierto?, de esta primera parte, que después en una segunda parte vamos a ver entonces positivamente cómo es que él percibe el tema de del carisma al referirse desde otra perspectiva, usando más bien la palabra misión carismática. Así que con esto, queridos miembros de la familia de Schoenstatt, de todos los lugares donde están ustedes acá compartiendo, quería dejarles esta primera presentación que esperamos dar el cierre en la próxima, que sería el jueves, el miércoles 9 de julio a las 19:30. Padre, padre tenía que dejar de compartir. Sí. Ya. No sé si hay algún comentario, pregunta, eh, reflexión que quisieran compartir en esta parte final. Padre, quizás yo quisiera que me aclarara lo siguiente. Soy Jimena Espinosa. Voy a poner. Sí. Padre, usted dijo en algún minuto, y por eso me gustaría que me aclarara, que podríamos estar en pecado y, y aún así con gracia carismática. Sí. Eso, por favor. Gracias. No, lo que pasa es lo siguiente. eh, el don que nosotros recibimos, ¿ya? Ese don que no se pierde, ¿ya? No es un talento, pero es parecido. Es diferente a la gracia santificante, que esa sí que la perdemos con nuestros pecados, ¿no es cierto? La persona conserva aún su carisma, aún si está en pecado, ¿ya? Porque hay una diferencia entre el don que recibimos, que es, por así decirlo, como el color de sus ojos. Usted no pierde el color de sus ojos. Si,
si peca, por así decirlo, ¿no? Aquí se trata concretamente que es importante establecer la diferencia porque se puede afirmar que la persona conserva el carisma aún en pecado mortal. Conserva el carisma porque es un don extraordinario que yo recibo. Ahora yo no lo puedo, por así decir, desarrollar, hacerlo efectivo y santificar a los otros porque estoy en pecado mortal. ¿Entiendes? Puedo hacer el bien. Una persona que está en pecado puede hacer siempre el bien, ¿no es cierto? Incluso una persona que es un criminal o una persona que uno puede decir es muy mala, pero puede tener gestos muy buenos también, ¿no es cierto? Sí, O sea, alguien que puede ser, no sé, eh, condenado por lo que sea y de repente tiene un acto heroico, entra a una casa que se está quemando, saca a un niño y después se muere, ¿no? Un acto heroico, ¿no? Nadie está impedido de eso, ¿eh? Pero la gracia santificante es la gracia que nos permite a nosotros desarrollar nuestra santidad. Son esos dos dones que son que están unidos, ¿no es cierto? Uno está al servicio del otro. Y tal como dijimos, y muchos de ustedes lo dijeron, el carisma es una gracia gratuita, por eso se llama gracia gratis data, es gratuita, que se recibe nunca para uno, sino que para el servicio de la iglesia y de los demás. Y puede ser qué sé yo, por una razón muy concreta, yo estoy en pecado, pero por ese don que tengo, no sé, de servicio, de ayuda, lo puedo seguir haciendo, ¿no? Y me permite también a mí, de alguna manera, encontrar el camino para convertirme, ¿no? Para salir de esa situación. claro. Gracias, Padre. No sé si quedó claro, más o menos. ¿Alguien más quiere preguntar, opinar, comentar? Eh, yo puedo, Ana, soy Noelia. Hola. ah, y después Ana Cenizo. Ya, Ah, Noelia. Noelia primero. es por eso que, por ejemplo, podemos ver personas que tienen muchos dones, no sé, como de inteligencia, digamos, de cosas muy, eh, no sé la palabra que utilizar, pero que pueden estar en pecado mortal, digamos, y eso, ¿cómo interfiere con el tema de ayudar a la santidad de otros? Es lo que yo no entendí. No, claro, porque una persona puede estar, supongamos, en pecado mortal, ¿no es cierto? Pero tiene un don que Dios le ha dado, el don de la palabra, por ejemplo, ¿no? Claro, Y con ese don de la palabra, él puede ayudar a otros, puede iluminar, puede hacer cosas buenas. ¿No? ¿Por qué no? pero no santifica a los demás. O sea, sí que santifica porque con lo que habla, con lo que está ayudando a los otros, está ayudando. Ah, bien, ¿Eh? O sea, si una persona, puede ser, no sé, una persona que de repente le hace a usted un servicio en un momento determinado, no sabemos quién es y cuál es su corazón, ¿no? Pero sí, el bien que le hizo es un bien, ¿no? bien, La entiendo. señora, perdón, Gracias, la señora padre. Ana de México. Sí, sí, hola. Una pregunta, me quedó, a lo mejor lo va a ser el tema de la siguiente sesión, si no me lo indica y me espero. Pero el padre Kentenich asumió la parte del carisma que le correspondía o sea, ya en este punto, o todavía había como, no resistencia, sino como, siempre he sentido que era como muy pudoroso en ese sentido, muy conservador. Se me fue ahorita la palabra correcta que siempre digo en cuanto a aceptar estar bajo los reflectores de algo.
Claro, ¿verdad? En este caso, recibir un carisma y aceptarlo para el uso de muchas personas, pues no es algo sencillo. claro, a pesar de que el padre, lo que sí es cierto es que cuando él, a la luz de la fe práctica en la Divina Providencia, sabía que él tenía algo que hacer, ¿ya? Que convencido de que eso era lo que la Providencia le pedía que hiciera, él no tenía ningún pudor en hacerlo, ¿ya? Eso era claro, ¿no? Y yo creo que cuando él, y eso lo vamos a ver, él habla más bien no tanto de carisma, sino que de misión carismática. Ese es el punto que él siempre, y lo vamos a ver en la próxima oportunidad, que porque él se quiere defender de una determinada concepción de carisma que a él lo hace, en el fondo, eh, poner en una situación poco, digamos, eh, tal como se lo quiere colocar a él, eh, lo, lo complica, digamos, por así decirlo, eh, porque se lo hacen como una manera de demostrar que él es desobediente, ¿entiendes? Y entonces eh, él se defiende contra esa concepción, pero está claro de que Schoenstatt tiene un carisma, ¿no? ¿No? Y por eso ese texto que yo mencioné del padre Mühlweger es interesante, porque ahí el padre dice, tal como el padre Mühlweger dice, tenemos un carisma, un regalo, un carisma, del cual tenemos que ser fieles. Entonces sería interesante encontrar el texto del padre Mühlweger, ¿ah? Pero no he podido encontrarlo. Entonces, ese tipo de cosas existen, esos detalles, así, esas luces, pero el padre se defiende porque, desgraciadamente, con este tema del carisma, a él se le atacó mucho. Va. Gracias, padre. Sí. Padre, Padre, una padre, pregunta. una pregunta. Ah, bueno, adelante. Dime. Oiga, Juner. padre, muchísimas gracias, padre. En lo que sí quisiera, en lo que usted nos dice que todo en Schoenstatt es producto de la fe de la divina providencia que dijo el padre José Kentenich, un poquito Claro. más que nos puede profundizar, o sea, que a través de la oración, el padre, a través de la comunión diaria, o sea, eso más o menos es lo que nos lleva, como usted dijo, a esos dones que el padre tenía y que también podía atraer a muchas personas en su momento, muchos jóvenes, y no solamente estando ya en Estados Unidos, exiliado, él continuó y surgió Schoenstatt y continuó Schoenstatt hasta que regresó él. Sí, yo no sé si entendí bien la pregunta, digamos, o sea, sin duda el padre se sentía poseedor de una misión, ¿ya? Y esa misión, él mismo la define también como misión carismática. Entonces, desde esa perspectiva, esa misión él la fue descubriendo a la luz de la fe práctica en la Divina Providencia, o sea, como Dios lo fue conduciendo a él, ¿sí? Como nos conduce a cada uno también. Y de tal manera que él, en varias oportunidades, si dice que tenemos un carisma en Schoenstatt, él dice que nuestro carisma es la fe práctica en la Divina Providencia. Y lo dice a veces que ese carisma nos da la Virgen, la Mater, nos lo regala en el santuario. Entonces nosotros, si somos santatianos y somos partícipes de ese carisma, es una cosa que deberíamos realmente pedir permanentemente, de recibirlo y de vivirlo, porque nos caracterizaríamos como santatianos a partir de ese carisma que es el carisma de la fe práctica. Pero son muchas otras cosas que el Padre también va nombrando como diciendo, este es un carisma nuestro, este es un carisma. Después podemos en una segunda oportunidad ver más esos detalles. Pero este de la fe práctica sin duda es fundamental, porque cuando por oposición
por esta oposición que se surgió en contra de él, que él mismo decía, como yo era una persona influyente y como yo era una persona, por así decirlo, que desconfiaban de mi docilidad frente a la autoridad, entonces buscaron de alguna manera eh, argumentos para sacarme. Y él mismo lo dice en la carta ahí que ustedes leyeron, que, que sencillamente ya estaba, eh, diríamos, la condena estaba escrita hace mucho tiempo, en el sentido que había que sacarlo. Pero eso, yo creo que lo de la fe es sin duda la fe práctica de la Divina Providencia, el Padre siempre dijo, ¿no? Todo en Shen está surgido de la fe en la Divina Providencia. Es nuestra fuerza propulsora, dice él. Eh, La sí, señora Cristina quería preguntar algo. Ah, ya. Lo que pasa es que siempre hemos conocido, digamos, el carisma de nuestro padre. Pero ¿desde cuándo, padre Iván, el padre tuvo que empezar, después de Dachau, ya tuvo que empezar a ver, como a cambiar que la misión carismática a ser él el poseedor de ese carisma de Schoenstatt? No sé si me explico la pregunta. sí, ¿Desde sí, qué época más o menos? ¿Desde las acusaciones, después de la carta del 31 de mayo? No sé. claro. Ahí me Después perdí. lo vamos a ver más allá, ¿eh? Es decir, yo creo que él tenía conciencia de que era fundador, o sea, que tenía un don para ser fundador desde siempre, yo Desde creo, siempre. ¿no? Sí. Pero eso es un desarrollo como de todos nosotros, digamos. Cada Ya, uno de nosotros recibe, hay dones carismáticos que están dados por nuestro estado de vida, ¿ya? Eh, por el sacramento del matrimonio, el Espíritu Santo le da al matrimonio, varón y mujer que se casan, dones para poder vivir ese sacramento, eh, y cómo se llama, que van en el sentido de dones del Espíritu Santo, ¿ya? Como también esos dones se los distribuye a un consagrado o a un sacerdote para cumplir la vocación que Dios le ha regalado, ¿no es cierto? Entonces, esos dones, el matrimonio lo va desarrollando, o sea, nosotros podemos ver claramente eso. A mí me tocó ayer asistir y dar la bendición a un matrimonio que está celebrando el aniversario de 30 años de matrimonio. Evidentemente, ese matrimonio no es el mismo matrimonio que ese mismo día, hace 30 años atrás, sellaron. Tomamos la misma lectura que ellos habían escogido en esa oportunidad, que eran las bodas de Caná. Y claro, podemos hacer muchas cosas, pero estaban ahí los 7 hijos de ellos reunidos. Entonces, hay una cantidad de frutos de ese matrimonio de todo tipo, ¿eh? que nos damos cuenta como los dones del Espíritu Santo, que son los dones carismáticos para realizar esa vocación matrimonial que ese matrimonio recibió en su oportunidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido también el padre fundador, digamos. Pero lo fue desarrollando. Cuando en 1914 empezó la cosa, tenía un grado de conciencia, una profundidad de su vida y en el camino que lo fue realizando, se fue por las distintas circunstancias profundizando, ¿ah? Eh, profundizando lo que ese don del Espíritu Santo le había dado me a había él. regalado. Sí. Gracias, padre. Jessica me propone que yo resuma, digamos, o sea, yo esta primera parte diría lo siguiente: no hay una definición de carisma del padre fundador en este primer tema. El padre Kentenich no dice el carisma de Schoenstatt es este, ¿ya? Sino que en esta etapa el padre Kentenich como que se defiende
de que a él le atribuyan un carisma o se crea un carismático, porque eso lo utilizan para, en el fondo, acusarlo de desobediente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por otro lado, el padre en alguna oportunidad reconoce positivamente de que Schoenstatt tiene un carisma. No dice cuál es, y dice que tiene un carisma y que ese carisma hay que ser fiel, ¿ya? Entonces, reconoce que hay un carisma, que es un don del Espíritu Santo. Él sabe por la teología de Santo Tomás que es una gracia carismática regalada y que está al servicio de la iglesia y de los demás. Eso lo tiene claro. Y también cuando analiza esa doble perspectiva de la gracia o de los dones, que son dones carismáticos, gracias carismáticas y gracias santificantes, él reconoce que en la fe práctica, en la inaprovidencia, hay un carisma. Así resumiría yo el tema, Jessica, no sé si le queda bien. Pero que que esto que vimos ahora no es todo, porque hay, de alguna manera, el padre analiza después, en estos mismos espacios de tiempo, desde otra, uno diría, desde otra forma de expresarse lo que nosotros estamos tratando de estudiar. Y habla más bien de misión carismática y no tanto de carisma, pero termina siendo, yo creo, lo mismo. Cintia y Willy tienen una pregunta. Sí, no, primero que nada darle las gracias, padre, porque la verdad que estaba reflexionando de que todo lo que ha ocurrido estos últimos años con el padre nos ha llevado a todos los chonstatianos que ya, incluso nosotros con Cintia tenemos ya más de 25 años, ¿no? Por ahí. Pero tenemos muchos años en Schoenstatt Cierto. y creo que estos últimos años le hemos dedicado más atención al padre, aunque suene muy raro, no sé si a otros les pasa lo mismo. Uno no se queda mucho con la mater y estos últimos años esta acusación y todo esto nos ha ayudado a tratar de ponerle más foco al padre. Y lo que hoy día usted nos presentó creo que es muy potente. Esto de descubrir que una de las cosas que el padre reclamaba como el centro de Schoenstatt, fe en la divina providencia, me hace mucho eco a la vida nuestra y sobre todo al descubrir el ideal personal que creo que también es una forma clave de descubrir qué nos dice Dios, digamos, y confiar en lo que nos dice. Cierto. Darle las gracias y bueno, y seguiremos tratando de aprender algo más del Padre, no me cabe la menor duda. Muchas gracias, Eso. Padre. Muy bien, pues. Estupendo. Augusto, parece que estamos Sí, terminando. yo creo que estamos en el tiempo ya. Eh, Recordarles que la segunda sesión, donde se van a responder todas las preguntas que quedan pendientes, es el próximo miércoles 9, no es la próxima semana, es en 2 semanas más, miércoles 9 de julio a la misma hora. Bueno, yo me voy a estar comunicando con ustedes por el WhatsApp, ahí dando las instrucciones para juntarnos. Agradecerles por haber estado compartido con nosotros y le pedimos al Padre Iván que podamos terminar con una oración y bendición. Muy bien, vamos a ponernos en la presencia de la Mater, de nuestro santuario corazón, de nuestros santuarios hogares, para agradecer por el carisma y el don que significa la persona de nuestro Padre Fundador para todos nosotros, para la Iglesia, para nuevamente con humildad, pero conciencia de misión, entregar lo que hemos recibido, porque fundador no existe sin un séquito, sin los seguidores del fundador, es lo característico en la iglesia. Por eso queremos, con mucha conciencia de nuestra dependencia de la Mater, de la alianza que hemos sellado con ella, consagrarnos nuevamente y al consagrarnos también querer decirle que sí a la misión que
Ella le encomendó a nuestro Padre Fundador. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a Ofrezco ti todo a ti y y en en prueba prueba de de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, la todo mi palabra ser, o mi ser. ya que soy todo Soy tuyo, oh todo Madre de tuyo. bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Queremos pedir la bendición de Dios para todos nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras comunidades, para que permanezca con nosotros en esta noche, nos proteja el Dios que es rico en misericordia. Y así por la intercesión de María Santísima, descienda sobre todos nosotros la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos Por, en la si próxima. por si Muchas acaso, gracias. la sesión Buenas va a estar noches. subida en YouTube del Santuario de Agua Santa, San Águila Fundación, y en el Gracias, Facebook. Muy bien. gracias. Buenas Gracias, noches. saludos a Hasta todos. luego. Buenas Adiós. noches. Gracias, nos vemos la semana en 15 días. Bye bye. Eso. Ahí nos vemos. Chao. Hasta luego. Excelente el tema, padre. Muchas De gracias. nada, de Muchas nada. gracias, padre. Gracias, Chao, padre. padre, Chao, nos vemos chao. el Muchas viernes. gracias, buenas Chao, noches. Padre, gracias. Hola, Angélica. Muchas Chao, gracias, buenas padre. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Buenas noches a Pili. todos. Chao, Chao. chao. Buenas noches. Chao, Anastasia, que no chao. te nombré Chao. del grupo. Gracias, padre. Muy linda la clase. Muchas Saludos. gracias. De nada a ustedes. Ya, córtala, Billy. Padre, qué lindo. Bueno, Ya, vamos a cerrar la sesión. estupendo. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bendiciones.